Padre amado, Señor, te damos tantas gracias por este tiempo en el que, Señor, en tu misericordia y amor nos permites estar reunidas para aprender y conocer más de tu palabra. Señor, ponemos en tus manos este estudio para que sea de edificación para nuestras vidas, que hoy nuestros corazones estén dispuestos a escuchar tu voz, Señor, a saber lo que nos quieres decir, a saber, Señor, lo que quieres para nosotras como mujeres, como ayudas idóneas. En nuestros corazones, Señor, ponga por obra todo lo que hoy escuchemos y que hagas tu perfecta voluntad en nuestras vidas, perdón. Que, Señor, tú cuides a nuestras familias, a nuestros hogares, Señor, que nos guardes en salud, que prosperes nuestras casas, Señor, que nuestro trabajo sea bendecido y que, Señor, sobre todo, que nosotros siempre estemos en tus caminos, Padre. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, amadas, voy a buscar mi presentación y ahora se las voy a compartir. El tema de hoy recuerden que estábamos viendo las 8 enseñanzas de una maestra del bien para las mujeres más jóvenes y estábamos viendo, ya vimos la de ser amar a nuestros hijos, amar a nuestro esposo, y entre ellas algunas otras. Hoy nos va a tocar la parte de ser castas, es decir, cómo una mujer madura en la palabra enseña a una mujer más joven a ser casta. Y vamos a ver a qué se refiere esto en la palabra de Dios. Déjenme rápido. Para poder presentar. A ver, déjenme. A ver si puedo, ¿eh? Si no, bueno, pues ya se lo leo. Creo que sí voy a poder. Parece que ahí ya estoy presentando, ¿no? ¿Ya está pasando en sus pantallas la presentación? Sí, amiga. Muy bien. Sí, Pau. Entonces, a iniciar. Entonces, este tema, la palabra de Dios dentro de el versículo de Tito 2, vamos a volverlo a leer para que lo tengamos presente. ¿Cuáles son justamente estas enseñanzas? Que una mujer madura en la palabra enseña a otra. Y en Tito 2, los versículos del 3 a 5, nos lo dice. Vamos a leerlo. El tema que nosotros sacamos viene de otra versión, pero vamos a leer la versión Reina Valera. La única diferencia es que si lo leemos en Reina Valera, hay una instrucción menos, pero la de ser castas también viene aquí. Entonces dice en el versículo Tito 2, versículos 3 al 5, dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de sus casas, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, en esta parte vamos a ver lo que significa ser castas, que es lo que la palabra de Dios nos enseña a este respecto. Y recuerden que el propósito de estas enseñanzas, como lo dice al final del versículo 5, es que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Qué quiere decir? Que no sea tomada a la ligera, que no sea tomada como burla u ofensa, ¿no? A veces, cuando decimos que somos cristianas y no lo reflejamos verdaderamente, es como dar pie a que la gente no crea, a que la gente se burle de lo que la palabra de Dios dice, ¿no? Entonces hoy nosotros tenemos que ser cuidadosas de esa parte. Y en este punto de ser castas, vamos a ver qué significa, ¿no? Dice, las mujeres ancianas debemos de enseñar a las jóvenes, me está estorbando esto, las mujeres ancianas debemos enseñar a las jóvenes a ser castas. ¿Qué quiere decir esto? Puras en pensamiento, palabra, hechos y a ser modestas y honorables en todo. En español la palabra casta aparece 2 veces en la Biblia. La palabra griega que se traduce casta
también se traduce puro o pura en 5 versículos y en una ocasión se traduce limpio. ¿Qué quiere decir? El significado de la palabra casta hace referencia a la pureza o a ser limpio. Y fíjense, ahora vamos a ver lo que significa en el griego, que es hagnos y significa propiamente limpio, es decir, figurativamente inocente, modesto, perfecto, limpio, casto, puro. Y también hay otra definición que es hagios, que significa consagrado, santo. Y ahora fíjense lo que nos dice un diccionario secular, dice que la palabra puro hace referencia a algo que no tiene mezcla de sustancias sucias, contaminantes o elementos extraños perjudiciales, que no tiene mezcla de otra cosa o conserva su naturaleza original. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que así es como nosotras nos debemos de mantener. Acuérdense que cuando nosotros, antes de la caída del hombre, antes del pecado de Adán y Eva, el ser humano era un ser humano puro, un ser humano limpio. Con la caída de Adán y Eva vino el pecado, la contaminación, la impureza. Pero con el sacrificio de Cristo en la cruz, que nos redime, lo que estamos buscando justamente es esa pureza, es regresar a esa parte de nuestra naturaleza original, como Dios nos creó. Y eso lo vamos a lograr cuando ya estemos en su presencia. Ahí sí ya vamos a estar totalmente puras, no va a haber ninguna mancha en nosotros. Pero ¿cuál es el propósito y la intención? Que nos estemos esforzando por lograr esta pureza en nosotras. Que estemos esforzándonos porque nada nos contamine, nada nos manche, nada nos haga volver a esa naturaleza que teníamos. Porque recuerden que cuando nosotros reconocemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, venimos a Él en arrepentimiento y fe, Él hace esa transformación en nosotras a través del Espíritu. Entonces, esta va a ser una constante, un esfuerzo constante para mantenernos en pureza. Entonces, ese es el propósito y la intención de enseñar a las mujeres a guardarse en santidad, a ser puras, porque ser puras es una representación de eso, de mantener una santidad delante de los ojos de Dios y delante de los ojos de los hombres. Entonces, ahora en esta parte vamos a ver estos puntos que son importantes, que nos dice, vamos a leer 2 versículos donde vamos a poder ver o entender más esto de la pureza o a qué hace referencia o cómo lo vamos a comprender y a entender. En primera de Pedro 3, del 1 al 4, que es el versículo que vamos a tomar como base para este estudio, y primera de Timoteo 2, 9 y 10. Bueno, vamos a leerlo. Primera de Pedro dice así: asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Ok, esto es lo que nos dice Pedro. Ahora veamos lo que nos dice la carta a Timoteo. Dice así en la primera carta a Timoteo, el capítulo 2, los versículos 9 y 10. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Ok, entonces en estos 2 pasajes bíblicos podemos ver estos 3 puntos importantes
o 3 aspectos donde podemos reflejar la pureza de nuestro corazón, es decir, la castidad. Y lo subrayé, ahí lo tienen subrayado en esos pasajes, y nos habla del corazón, de la conducta y de nuestra apariencia. En estos 3 aspectos de nuestra vida es donde vamos a reflejar la pureza. Ahora vamos a desarrollar cada uno de ellos para poder entender más cómo vamos a lograr esta parte. En el primer punto vamos a ver con respecto al corazón. Acuérdense que este tema ya lo vimos en el congreso, ya estamos un poquito familiarizados con ellas y de hecho lo hemos visto de una manera recurrente. Es como si Dios reforzara o quisiera insistir en esta parte, ¿no? De guardar nuestro corazón, de entender qué es el corazón. Y cuando nos habla del corazón, está hablando de nuestra parte interior, de lo que hay en nosotras, de los aspectos internos. Y en Pedro leímos cómo dice que en primera de Pedro 3:4 dice, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. De ahí se determina también la pureza de nuestro corazón. La manera en la que nosotros mostramos en nuestro interior pureza es a través de vivir en el espíritu. Nuevamente recordamos que cuando nosotros tenemos hoy una nueva naturaleza, sabemos que Dios está transformando nuestras vidas y nos está limpiando. Entonces hoy tenemos que vivir más en el espíritu, menos en la carne. Es una manera de reflejar la pureza en nuestro interior. Ahora vamos a ver qué significa un espíritu afable y un espíritu apacible. Y la palabra afable, que significa pacífico, es decir, por implicación, humilde, manso. ¿Qué quiere decir? Que las virtudes que definen la afabilidad es la humildad y la mansedumbre. Si recuerdan, en Gálatas tenemos un listado del fruto del espíritu y dentro de esas características o de esas nuevas virtudes está la humildad y está la mansedumbre. Bueno, está la mansedumbre que al final pues tienen mucho que ver las dos, ¿no? La humildad con la mansedumbre siempre vienen juntas, una lleva a la otra. Y en la parte de ser apacible, que significa quietud, es decir, desistir de actividad o lenguaje violento, apacible, reposadamente, agradable, tranquilo, que está libre de brusquedad y violencia y por ello resulta agradable y tranquilo. Y la virtud que denota la apacibilidad es el dominio propio o la templanza, que también es un fruto del espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Una mujer con espíritu afable y apacible es aquella que ha aprendido a vivir en el espíritu y él es quien da dirección a su vida. ¿Qué quiere decir? Que entonces, si nosotras hoy queremos denotar un corazón puro, un corazón que vive conforme a la voluntad de Dios, quiere decir que estamos viviendo conforme al espíritu y no conforme a la carne. En nuestro corazón está siempre más el deseo y el anhelo de hacer la voluntad de Dios que de dejarnos dominar por nuestras debilidades o por nuestro pecado. Y vamos a ver esta parte en Gálatas 5:25. ¿Alguien quiere ayudarme a leerlo? Solamente puedo ver a 6 de ustedes en la pantalla, pero si hay alguien más que nos quiera ayudar, no sea malita con su micrófono, me puede decir. Si quieres te ayudo, Pau. Gálatas 5:25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Qué quiere decir? Hoy nosotros tenemos vida, no solamente la vida en este mundo, sino vida eterna, gracias a que el Espíritu Santo mora en nosotras. Entonces, este versículo dice,
Si por el espíritu, del espíritu estamos viviendo, tenemos que reflejar que andamos en el espíritu. Es una contradicción pensar que yo me creo salva y vivo conforme al espíritu si mis actos no lo reflejan. Eso lo vamos a ver ahorita más adelante, ¿no? Entonces, una forma de denotar pureza en nuestro corazón es vivir conforme al Espíritu de Dios. Que Él sea nuestra guía. Nuestra instrucción viene directamente de Él. Todo lo que hacemos, todo lo que decimos, todo lo que pensamos, todo lo que actuamos, refleja la pureza que hay en nuestro corazón. De nuestro interior va a salir al exterior, como lo vamos a ver ahorita más adelante. Otra parte importante de nuestro interior que refleja pureza es que seamos mujeres que reflejamos piedad, que somos piadosas. ¿Qué significa ser una mujer piadosa? Lo vemos en el siguiente punto. Dice que las mujeres piadosas son las mujeres que muestran una vida de devoción a Dios. Acuérdense los 3 elementos importantes de la piedad, que ya en su momento nuestro pastor nos lo ha enseñado de una manera recurrente. Son 3, que es la reverencia, la obediencia y la fidelidad hacia Dios. Cuando nosotros tenemos estos 3 aspectos en nuestra vida, los practicamos de una manera frecuente, nos esforzamos por reflejar esta parte en nuestras vidas, estamos siendo mujeres piadosas. Y aquí vamos a ver lo que cada uno de ellos significa. La reverencia significa mostrar honra y respeto a Dios. Entonces, cuando nosotros somos reverentes, todo aquello que tenga que ver con Dios, para nosotros es sinónimo de honra y de respeto. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si yo estoy orando o estoy en una oración comunitaria con mis hermanas, si alguien está orando, yo debo de tener mucha reverencia porque esa hermana está en contacto con Dios, está hablando con Dios. Es mostrar respeto a las cosas divinas, a las cosas de Dios. Si mi hermana está orando y yo estoy platicando con alguien, me estoy riendo, estoy en el chisme, eso es una irreverencia y quiere decir que ni siquiera tenemos idea de lo que Dios significa en nuestras vidas. Porque cuando alguien comete la irreverencia de no respetar la oración de alguien, es porque no conoce a Dios, no sabe lo que significa una oración delante de Dios, ¿no? Entonces, pues ni hablar de que pueda ser una mujer que refleje piedad. Entonces, todas las cosas que tengan que ver con Dios merecen nuestro respeto, nuestra honra, el mostrarnos mansas y humildes delante de Él porque estamos en su presencia. Entonces, la parte de la reverencia hace referencia a esto. Ahora, la parte de la obediencia quiere decir escuchar la palabra de Dios y actuar conforme a ella. Cuando nosotros oímos la palabra escuchar, la mayoría de las veces en la Biblia hace referencia a obedecer. Una frase muy común que se repite mucho es: quien tenga oídos para oír, oiga. Lo decía mucho nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir eso, si tú pusiste atención, si tú pudiste escuchar, ahora obedece, ahora ponlo por obra. Todo eso que estás recibiendo como enseñanza, ahora lo tienes que poner por obra. Entonces, parte de la piedad es esta obediencia que tenemos hacia Dios. Y el tercer elemento es la fidelidad. La palabra fidelidad hace referencia a alguien que es digno de confianza. La fidelidad es la capacidad, el poder o la virtud de dar cumplimiento a las promesas. Cuando nosotros reconocimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, decidimos servirle fielmente, decidimos seguirlo fielmente. ¿Qué quiere decir? Eso se convirtió en una promesa en nuestro corazón, algo que de nuestra voluntad deseamos hacer. ¿Qué quiere decir? Que entonces debemos de ser tan obedientes, tan fieles, que podamos saber que lo vamos a cumplir todo aquello que hagamos en el nombre de Dios o por Dios o para Dios o en agradecimiento a Él.
¿Qué quiere decir? Que no nos vamos a inclinar hacia otras cosas, que no nos vamos a dejar dominar por el pecado, que no nos vamos a dejar dominar por nuestros afanes o por nuestros propios deseos, que siempre lo primero en nuestra vida va a ser Dios. Entonces, eso es mostrar fidelidad a Dios. Cuando nosotros podemos lograr estos tres, eh, eh, vaya, como referencias de la piedad, cuando nosotros lo podemos reflejar, estamos siendo mujeres que somos piadosas. Entonces, el ser piadosas también es un reflejo de que vivimos en el Espíritu, de que vivimos conforme a la voluntad de Dios. Entonces, esto nos puede servir para hacer un autoanálisis y saber si de verdad estamos siendo puras en nuestro interior. Si de verdad lo que predomina en nuestro corazón es vivir en el espíritu y ya no en la carne. Entonces tenemos que esforzarnos por vivir en esa pureza, en esa santidad, todos los días. Al final, esta es una lucha constante para las cristianas, ¿no? No hay nadie a lo mejor que te pueda decir, yo soy totalmente pura y perfecta, eso es una irrealidad. Sin embargo, en nuestro corazón siempre está el deseo y el anhelo de serlo. Y nuestros esfuerzos y nuestra meta y nuestro objetivo es ser de verdad puras, de verdad santas para Cristo, para Dios. Eso es la gran diferencia entre vivir en la carne y vivir en el espíritu. Cuando vives en la carne no te interesa, no simplemente haces lo que tú quieres como a ti te parece, como tú crees que es correcto. Y pues obviamente estamos hablando de gente que no conoce a Cristo, que gente que es incrédula, gente que no sabe estas verdades, ¿no? Pero nosotras hoy como hijas de Dios estamos aprendiendo que esto es lo que nosotros, nuestra forma de vida, lo que nos identifica, lo que nos hace hijas de Dios. Entonces, pues es un buen punto para poder analizarnos, ¿no? Y ver a lo mejor en qué parte, pues a lo mejor tenemos que esforzarnos un poquito más, ¿no? En qué parte, pues tenemos que redoblar esfuerzos. Y Dios sabe y conoce nuestros corazones, ¿no? Y conoce que nosotras anhelamos agradarle, anhelamos de verdad vivir como Él nos enseña en su palabra. Esta es la parte de mantener una pureza interior en nuestro corazón. Cuando nosotros logramos esta parte, implícitamente viene la otra, viene la externa, que se hace referencia a la conducta, a todo lo que nosotros actuamos, a todo lo que nosotros hacemos, a todo lo que nosotros llevamos por obra. Cuando nosotros hemos aprendido a vivir en el espíritu, lo vamos a reflejar en nuestra conducta. Por ejemplo, si yo soy una persona que ya sé tener dominio propio, en el momento en que venga alguien quizás a provocarme o a querer que yo contienda con él, yo simplemente lo voy a dejar pasar, ¿no? Y voy a dejar pasar el agravio, como dice la palabra de Dios, voy a dejar pasar por alto las ofensas y si es necesario que me retire, me retiro, pero no lo voy a tomar en cuenta. Esa conducta habla de que yo verdaderamente estoy viviendo en el espíritu. Lo contrario sería, viene alguien, te reclama y tú lo primerito que haces también es echar una letanía de chisme, de groserías, de palabras fuertes, de palabras groseras. Eso no es vivir en el espíritu y obviamente, pues entonces no, no estamos haciendo las cosas correctas delante de los ojos de Dios. Entonces, de lo interior pasamos a lo externo, a lo de afuera. El interior, en lo que está en nuestro corazón, va a hacer que lo externo tenga armonía con lo que hay adentro. Yo no puedo decir que soy una persona que vive en el espíritu y no reflejarlo en el exterior. Dice, y lo vamos a ver un poquito en esta parte, lo que nosotros somos y hacemos se convierte en obras. Entonces, cuando nosotros vivimos en el espíritu, lo vamos a reflejar en nuestros actos, en nuestra conducta. Vamos a ver esta parte. Entonces, leímos también en Timoteo, como en la carta de Pedro, que la parte
externa, cuando habla de ser casta y respetuosa, quiere decir que nuestra conducta tiene que reflejar estos dos aspectos. La palabra casta hace referencia a ser limpia, inocente, modesta, perfecta, pura. Y vamos a ver dos aspectos importantes en este sentido en cuanto a la conducta casta. Y hace referencia a la parte sexual y a la parte en la forma de hablar. En la parte sexual habla obviamente de lo moral, es decir, una persona que es casta, que es pura en ese sentido, se guarda, no anda en fornicación, no anda en adulterio, no anda en cosas que desvíen su sexualidad hacia situaciones incorrectas delante de los ojos de Dios. Sabemos que toda práctica sexual solamente es permitida en el matrimonio. Es la única forma. Fuera del matrimonio es pecado, la pornografía es pecado, pensamientos hacia otras personas son pecado, porque la palabra de Dios lo dice, ¿no? Aquel que anhela a una mujer en su mente ya está pecando. La única manera en la que nosotros podemos tener el ejercicio de nuestra sexualidad conforme a la voluntad de Dios es única y exclusivamente en el matrimonio. Todo lo demás fuera de ahí se convierte en pecado. Entonces, si yo no estoy en este orden, no estoy teniendo una conducta casta. Entonces, pues ahí también es como una forma de analizar esta parte. Ahora, habla también de nuestra forma de hablar, de nuestra forma de conducirnos hacia las demás personas. Cuando nosotros hablamos con un lenguaje vulgar, con un lenguaje soez, con un lenguaje ofensivo, no estamos guardando en castidad nuestra conducta. No solamente el hablar, también los hechos, porque a veces nuestra cara, nuestra mirada, nuestra falta de atención demuestra lo que hay en nuestro corazón. Entonces, cuando lanzamos una mirada así como retadora o una mirada como de híjole, pues mejor cállate y esas cosas, estamos mandando también un mensaje a las personas. Y si no es un mensaje, perdón, correcto, un mensaje de que de verdad vivimos en el espíritu, entonces estamos haciendo lo contrario, ¿no? Y no estamos viviendo en de verdad una conducta casta y respetuosa, sino todo lo contrario. Entonces, pues ahí también hacer un autoanálisis. Ahora, la parte de respetuosa quiere decir admirar, considerar, estimar, honrar, reverencia, admirar, apreciar, notar, premiar, atesorar, levantar en alto, valorar. ¿Qué quiere decir? Estas cualidades las reflejamos cuando somos mujeres respetuosas, cuando nuestro corazón y nuestra conducta se vuelve casta, se vuelve pura, se vuelve limpia. Esta es nuestra conducta hacia las demás personas, independientemente de cómo las personas sean como nosotros, porque acuérdense que vivimos en el mundo y que en el mundo hay mucha gente que aún no conoce a Cristo, hay mucha gente que vive en la carne, que vive en el mundo y que se conduce y habla como la gente del mundo, pero nosotros hoy somos diferentes. A veces puede acercarse a alguien a ti, pues no con muy buena actitud, ¿no? Y a lo mejor hasta con un poco de irreverencia o falta de respeto. Sin embargo, tú como una hija de Dios que se está manejando en pureza, en una conducta pura, tienes que aprender a responder de esta manera, con respeto, de una forma reverente, de una forma considerada y saber que aunque quizás esta persona no está actuando de la manera correcta como tal vez tú lo puedas percibir, tú sí tienes que actuar de una manera diferente. Y les cuento que a mí en alguna ocasión me pasó, ya saben que en las clínicas del seguro y ese tipo de cosas, no sé por qué siempre los vigilantes y los que están ahí en la puerta como que están un poquito malhumorados, ¿no? Y yo me acuerdo que estaba mi esposito internado, iba a entrar, salí por un café porque tenía ahí toda la noche velando, salí por un café y regresé
pero ya no me quiso dejar entrar, ¿no? Y y sí me recibió así con una actitud fea, ¿no? Me dijo, no, no va a poder entrar. Y empezó a decir, eh, yo gracias a Dios y creo que el Espíritu en ese momento me dio dirección y le dije, ¿sabe qué? Usted es una persona, una autoridad en esta institución y yo quiero dirigirme a usted con mucho respeto y explicarle mi situación. Digo, yo no quiero pasar por alto su autoridad y decir, pues, no me importa y me paso, ¿no? Y ya le expliqué que había salido por un café y bueno, pues ya se quedó callado. Bueno, pues ya pásale. Entonces, eso hace la diferencia. Eso habla de cuando estamos creciendo en el espíritu. Así es como nos debemos de conducir, así es como debemos de ser delante de los ojos de las personas, sobre todo de aquellos que no creen en Cristo, porque nosotros somos un testimonio para ellos. Nosotros tenemos que reflejar que de verdad vivimos en el Espíritu, que de verdad procuramos una conducta casta, que de verdad reflejamos esa limpieza de nuestro corazón. ¿Ok? Bueno, otro punto en la parte de la conducta hace referencia a las buenas obras. Vamos a ver qué significa esto. Dice, bueno, es todo aquello que podamos hacer para mejorar la existencia de la gente que nos rodea, siempre basado en la moral que encontramos en las escrituras. Las buenas obras son el resultado de nuestra fe que nos lleva a vivir siendo guiadas por el Espíritu. Y aquí vamos a leer otro pasaje, que es Santiago 2, 17 y 18. Y le voy a pedir a Bere si nos ayuda, por favor, amiga. Sí, claro. Santiago 2, 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tus fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. 19. Tú crees que Dios es uno. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. El 17, amiguita, también, por favor. Con gusto. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. En estos versículos podemos ver, nosotros llegamos a Cristo por fe y Él va haciendo a través del Espíritu Santo esa transformación en nuestras vidas. ¿Qué quiere decir? Que nuestras obras van a venir implícitas. Cuando nosotros aprendemos a vivir en el Espíritu, cuando somos guiadas por el Espíritu, empezamos a reflejar que vivimos en el Espíritu a través de nuestras obras. Antes de conocer a Cristo, a lo mejor podíamos tener una buena moral y hacer buenas obras, pero esas obras no eran guiadas por el Espíritu, sino por a lo mejor nuestra conciencia, a lo mejor nuestro remordimiento o culpa. Pero hoy nuestras buenas obras vienen del Espíritu. Él es quien pone en nuestro corazón el querer hacer esto. ¿Por qué? Porque creímos en Cristo, porque creemos que Él está haciendo esa transformación en nuestro corazón y hoy anhelamos reflejar su carácter. Y reflejar su carácter significa hacer buenas obras en el nombre de Cristo, no para recibir aplausos, no para recibir reconocimientos, sino porque esa es nuestra nueva naturaleza, porque eso es lo que nos dicta lo que tenemos en nuestro corazón. ¿Qué quiere decir? Que ya cuando alguien te contesta feo, tú que estás acostumbrada a vivir en el espíritu, ya quieres hacer lo bueno también y dejas pasar el agravio y contestas de una manera diferente. ¿Qué pasa de repente cuando el espíritu te mueve a ser cortés con alguien, ¿no? A ayudarle a una persona a lo mejor a cargar sus bolsas o ayudar a una persona que estás viendo con necesidad a apoyarla y aún a veces a lo mejor hasta sin tener el recurso, ¿no? Pero el espíritu te mueve y esas obras son obras del espíritu que hacemos nosotros, que ejecutamos nosotras, pero que quien nos da dirección es el Espíritu Santo en nosotras. Entonces, pues esto es el reflejo en nuestra conducta de lo que hay en nuestro interior, como leíamos en Gálatas, ¿no? Si vivimos por el Espíritu, entonces vamos a andar en el Espíritu.
nuestro carácter, nuestra conducta va a reflejar que vivimos en el Espíritu. ¿Qué quiere decir? Que entonces esa pureza se va haciendo manifiesta, primero en nuestro interior y ahora en nuestro exterior. Una parte importante de reflejar la pureza en nuestro exterior es la forma en la que nos vemos. Y este es el tercer punto, la apariencia. ¿Qué dice? Que nuestra apariencia, leímos en los versículos de Timoteo y de Pedro, que nuestra apariencia no debe de ser ostentosa, que debemos de vestir con ropa decorosa, con pudor y modestia. Ay, me equivoqué. ¿Qué quiere decir que no sea ostentosa? Ostentosa quiere decir que es algo que se ve muy aparatoso o que llama mucha la atención. Sí han visto a esas mujeres que de repente hasta el molcajete se cuelgan y están llenas de brillo y maquillaje y todo. Fíjense que al final también esto es el reflejo de lo que hay en nuestro interior, ¿no? Es como vaya la parte que ya se puede ver antes de que alguien te pueda escuchar hablar, antes de que alguien te pueda ver cuáles son tus obras. La gente ve lo externo, cómo te estás vistiendo, ¿no? Esa apariencia que tú estás dando. Cuando vemos una mujer así, que se viste de manera muy ostentosa, con muchas joyas, con peinados, inmediatamente cuando ya podemos discernir, nos podemos dar cuenta que esa mujer busca mucho llamar la atención. ¿Qué nos dice que hay en su corazón? ¿Por qué ella tiene esa necesidad de llamar la atención de esa manera? Porque seguramente no hay un valor que venga de parte de Dios o que su valor esté en Dios, ¿no? Sino más bien en lo que ella cree o pretende reflejar. Ese es su valor y por eso busca llenarse de muchos adornos y llamar la atención, porque no sabe que su valor no está en esas cosas, sino que su valor está en Cristo, que su valor está en Dios. Porque cuando tu valor está en Dios, no necesitas esto, no necesitas estar llamando la atención con todas las cosas o con todos los adornos que te puedas colgar. Entonces, en nuestra apariencia no debe de ser ostentosa. Dice que nuestra ropa debe de ser decorosa. Esto quiere decir que debe despertar respeto de las demás personas hacia nosotros. Tiene que reflejar pureza y recato. ¿Qué quiere decir? Un buen vestido que tenga abajo de la rodilla, que sea propio, que no sea ceñido al cuerpo, que no muestre de más. Eso despierta respeto de parte de las demás personas hacia nosotras. Cuando una mujer se viste demasiado escotada, hoy la verdad los escotes a mí me sorprenden muchísimo porque ella prácticamente enseña todo. Eso de los pantalones que parecen como si se los metieran con calzador, eso no despierta respeto de las demás personas hacia nosotros. Por el contrario, ¿no? Inclusive yo pienso que cuando una persona se viste así, está buscando al final también llamar la atención y despertar el instinto sexual pues en este caso de los varones, ¿no? Entonces, por eso nosotros también tenemos que reflejar en nuestro vestir la pureza, la castidad que tenemos en nuestro interior. No tenemos que estar buscando despertar nada en nadie, ni estar compitiendo con nadie, porque además a veces las mujeres nos vestimos, a mí me llegó a pasar antes de conocer a Cristo como una especie de competencia, ¿no? A ver quién se ve más bonita, a ver quién luce mejor, a ver quién tiene el mejor vestido, la mejor ropa, la mejor marca y todo ese tipo de cosas. Ese no es el propósito de una mujer cristiana cuando se viste. Una mujer cristiana cuando se viste también tiene que reflejar a Cristo. Tiene que reflejar quién es su Padre. Entonces nos vestimos con todo respeto, reflejando siempre pureza en nuestro corazón. Y yo creo que todas sabemos perfectamente distinguir entre ropa decente y ropa indecente, ¿no? Entonces, pues, esa parte también es importante. Y también dice que tenemos que reflejar pudor y modestia. ¿Qué quiere decir? Honestidad y castidad. Vestir con modestia, reservada, pura, sin adorno.
es decir, lo más sencilla que podamos. Siempre una buena blusa, holgadita, un pantalón no ceñido, un vestido, no sé, yo creo que todas sabemos perfectamente, como decía hace un instante, la diferencia, ¿no? Entre cómo es nuestro porte que agrade a Dios y uno que, pues que no lo agrade tanto, ¿no? Que quizás hasta ofenda. Entonces, en este punto, también es importante reconocer que nuestra pureza la reflejamos por cómo nos vestimos, ¿no? Además de que es lo que está en nuestro interior, como ya vimos, es también lo que reflejamos en nuestra conducta, pero también lo que reflejamos en nuestro exterior, en cómo nos vemos, en cómo nos vestimos, en cómo nos comportamos. Entonces, cuando hablamos de enseñar a ser puras, hablamos de esta parte, ¿no? De aprender a vivir conforme a la voluntad de Dios, a lo que Él determina en su palabra, a lo que Él nos está enseñando e instruyendo con todo esto, porque estos versículos no están de más en la Biblia. Si están escritos es porque son mandatos de Dios hacia nosotras. Entonces, pues hoy la invitación es a esa, a poder vivir de una forma recatada y decente, una forma pura desde nuestro interior, desde nuestro corazón, hasta lo que la gente puede ver de nosotros. Ok, amadas, en este punto no sé si alguien tenga alguna duda, algún comentario, a lo mejor algo que agregar, ¿no? ¿Todo quedó claro? ¿Sí? Muy bien. Pues acuérdense que todo esto que Dios nos enseña en su palabra, ahora hay que ponerlo por obra, ¿no? Hay que llevarlo a los hechos. No somos perfectas, yo lo sé y lo entiendo perfectamente bien. Estamos esforzándonos para que en nosotros Dios haga esa perfección, esté haciendo ese trabajo. Ese punto, vamos a llegar a ese punto cuando ya estemos en su presencia, pero Él sabe y conoce nuestro corazón y sabe que la dirección que tenemos es justo hacia eso, hacia esa perfección que Él quiere para nosotros, hacia cada día comprometernos más con Dios, esforzarnos más por vivir alineadas a su voluntad, hacia hacer las cosas que a Él le agradan. ¿Ok? Entonces, bueno, creo que en esta parte, Dios ha mostrado muchas cosas, nos ha enseñado muchas cosas y pues ahora a ejecutarlas nuevamente, ¿no? Y entonces, pues tenemos tarea y creo que cuando Dios nos da estos conocimientos y los ponemos por obra, pues Él se agrada de nosotras, ¿no? Él sabe que lo que hacemos es porque lo amamos, porque queremos honrarlo a Él y porque sabemos y reconocemos que el sacrificio que Él hizo no lo merecíamos y sin embargo, él en su amor, pues nos dio ese poder lograr esa transformación en nuestras vidas, ¿no? Y que bueno, gracias a Dios por eso, ¿no? Porque si no, pues no estaríamos aquí, ¿no? Yo creo que ya todas estaríamos 3 metros bajo tierra porque dice que la paga del pecado es muerte, pero Dios nos ama tanto que nos está dando esta oportunidad de ser instruidas, de ser corregidas y de poder vivir conforme a la voluntad de Él. Entonces, pues, la invitación es a esa, a que sigamos creciendo en el Espíritu, a que sigamos reflejando el carácter de Cristo en nuestras vidas y a que, pues, sigamos gozándonos porque la verdad es que creo que, bueno, no creo, estoy segura que los cristianos podemos tener el verdadero gozo y la verdadera felicidad, disfrutar de todo lo que Dios nos da, disfrutar de todo lo que tenemos y todo lo que somos, ¿no? Y eso es bueno. Y eso es una bendición para nuestras vidas. Ok, amadas. Pues bueno, rápidamente los avisos para despedirnos en oración. Recuerden que ya estamos teniendo los servicios presenciales a las 11 de la mañana. Pueden asistir con sus chiquitos, solamente si son menores de 5, nada más necesitamos que alguien los esté acompañando, porque tenemos a nuestras maestras de escuelita dominical, pero preparan el estudio, pero el estudio pues es para mayores de
de 5 o 6 que ya saben cómo escribir y todo eso. Entonces, si llevan a sus chiquitos de menos de 5, pues nada más les pedimos que alguien pueda quedarse con ellos a apoyarnos, porque no tenemos todavía a alguien que pueda estar cuidando a los bebés. Les pido de favor que a través del teléfono, que es el teléfono de Agua de Vida, hagan su reservación vía WhatsApp para que ahí se vayan registrando. Recuerden que solamente tenemos la afluencia del 50%, entonces pues son los espacios limitados. Y si llegan el domingo, llega a haber lugar, bueno, no hay ningún problema, pueden accesar a la congregación, pero si por algo llegan y está lleno, pues no vamos a poder recibirlos, porque obviamente tenemos que respetar el protocolo que las autoridades nos están pidiendo. Entonces, pues mejor hagan su reservación y así tranquilamente podemos ocupar los espacios que están disponibles. Bueno, nuestro pastor, ya saben, es un gozo también para nosotros oír que ya está mejor, que ya se está comunicando. Entonces, pues sigamos orando, ¿no? Mi visita. ¿Sí? Mi niña, un favor. ¿Nos puedes repetir el número para hacer la cita? Sí, si quieren, ahorita se los mando al chat de mujeres. Ok. Mando el contacto y ahí ya ustedes pueden. Ok, mi cielo, gracias. Ajá, ahorita se los mando. No, en cuanto colemos, yo lo mando. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, sí, Anita. Bueno, Mago. Si quieres, yo lo tengo aquí a la mano. Si quieres, mándalo. 729 253 3953. De todas maneras, ahorita lo vuelvo a mandar para que pues lo tengamos ya en nuestros contactos. Y ya lo tengan ahí guardadito, porque ese es con el que estamos haciendo la reservación. No hay una persona en específico que se esté haciendo cargo de ese número. Es un ministerio que estamos llevando a varias personas, por eso no hay nadie como a quien dirigirse. Entonces, pues ahí pueden hacer su reservación, decir con cuántas personas van y ya les hacen su registro. Bueno, nuestro pastor, gracias a Dios, está bien. Nuestros amados hermanos están recuperándose. Hoy tuvimos la oportunidad de hablar con nuestro hermano Jorge. Va muy bien, se está recuperando. Va a regresar a su consulta, pero la verdad es que, pues como dice Angie, pues es un milagro que él teniendo una cirugía tan delicada, pues ya esté levantándose, ¿no? Entonces vemos cómo Dios es bueno y escucha nuestras oraciones. Que a Él sea la gloria y la honra, ¿no? Nuestras demás hermanas también ya se están recuperando y pues a seguir orando unas por otras, ¿no? Todas tenemos necesidades, a veces no solamente es el aspecto de la salud, ¿no? A lo mejor el trabajo, la provisión, a lo mejor un hijo rebelde, no sé. Todas tenemos necesidad. Yo tengo mucha necesidad de que oren por mis hijos, por su salvación. Entonces, pues ahí también, pues yo se los pido, si los pueden incluir, pues que nos incluyan, ¿no? Entonces, pues sigamos orando unas por otras. Y pues estamos ya en esta parte de los servicios, de los estudios. Inviten a las demás hermanitas que no han podido conectarse, que no han podido estar en los estudios para que también sigan alimentándose espiritualmente y los demás estudios de la semana, ¿no? Ya saben que mañana varones, para aquellas que tienen su esposito lo inviten, teología el jueves y este viernes hay jóvenes, pero el siguiente viernes tenemos matrimonios, entonces pues hay que estar ahí al pendiente, amadas. Dios es bueno y nos provee de alimento espiritual y pues hay que aprovecharlo, ¿no? Está invitándonos a este gran banquete, pues entonces hay que aprovecharlo, ¿no? Cuando alguien nos invita así como que a la boda, a los 15 años, pues ahí está, hasta nuestra mejor ropa preparamos, ¿no? Para estar ahí presentes. Entonces, pues de la misma manera hay que hacerlo con lo que Dios nos ofrece como alimento espiritual. Y bueno, pues si no hay ninguna otra pregunta, comentario, ¿no? Nos despedimos en oración, ¿sí? Bueno, a ver, mi amada Mimisita, si nos despides, amiguita, en oración. Claro que sí. Bendito Dios Todopoderoso, te damos tantas gracias
porque en tu inmensa misericordia tú nos has permitido reunirnos para escuchar tu palabra, para edificar nuestra vida. Te damos gracias por la salud de todos aquellos que estábamos necesitados de ella. Gracias, Señor, porque tú también nos sanaste espiritualmente. Estábamos todas tristes, acongojadas tal vez, pero tú nos diste esa paz que sobrepasa todo el entendimiento y nos muestras tu gloria al ayudar a todos los hermanos que necesitados de ti, que tú pusieras esas manos encima de nosotros de sanidad. Gracias te damos, Señor, por todo esto. Te pedimos, Señor, que nos sigas limpiando, sigas siendo en nosotras, para que hagamos tu preciosa voluntad y seamos esas hijas en las cuales tú te puedas complacer, Señor, y te puedas agradar. Y, Señor, todo esto te lo agradecemos, te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén.